Nadie quiere perder dinero haciendo trading. Hoy te quiero mostrar cómo estoy ganando $10 al día usando una estrategia que puedes poner a prueba sin poner en riesgo tu dinero. Si la estrategia te funciona, al igual que como me está funcionando a mí, pones a trabajar tu dinero. Para esta ocasión vamos a usar Coinex, un exchange que tiene una herramienta indispensable que vamos a usar en este video. Si ya tienes una cuenta, perfecto, pero si no tienes una, te he dejado un enlace en la descripción y además al registrarte con mi enlace vas a obtener beneficios. Dentro de Coinex podemos irnos en la parte superior en Trade y luego a Spot y vamos a tener herramientas como esta gráfica que vemos en pantalla que será de gran utilidad para este video. En esta ocasión vamos a centrarnos en el apartado de futuros, así que si vamos en la parte superior en futuros y luego venimos a trading de futuros, vamos a encontrar las mismas gráficas. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos todos los activos, en este caso criptomonedas. La estrategia que estoy aplicando para llevarme $10 en ganancia haciendo trading cada día se divide en varias partes, pero comienza de esta manera. Voy a comenzar a mirar las criptomonedas que tienen mayores ganancias o mayores pérdidas, así que voy a entrar a la criptomoneda que ha tenido la mayor caída en las últimas 24 horas con casi un 19%. Me voy a posicionar en las gráficas de un día para ver cuál es la tendencia de este activo y como podemos ver realmente está en caída libre básicamente. Esta moneda está en los precios más bajos históricamente. Es primera vez que tiene un precio tan bajo como lo vemos en la gráfica. Probablemente a partir de este momento yo me pueda pensar en apostar a que esta moneda va a subir al menos un poco antes de seguir su tendencia. Así que me acerco a la gráfica de 4 horas. Apoyándome de las líneas de soportes y resistencias podemos ver que en la parte superior tenemos una resistencia que anteriormente fue un soporte en la línea de los 45,96. Con que la moneda suba un poco ya me estará dando $10 en ganancia. Obviamente esto dependerá de nuestro capital. Esta estrategia básicamente se resume en los soportes y las resistencias apoyado por las fuertes caídas o por las grandes alzas de las monedas. Si en esta lista yo veo que las criptomonedas están cayendo, lo más probable es que luego de una fuerte caída el precio se regrese aunque sea un poco, y ahí es donde yo aprovecho para entrar y llevarme una ganancia. En el caso contrario, si la moneda viene de una fuerte subida, lo más probable es que regrese su precio en por lo menos una pequeña caída para corregir, y allí es donde yo me llevo mi ganancia. Para este caso he decidido entrar en esta moneda Farcoin contra USDT porque tiene varios soportes que está tocando en las gráficas de una hora. Pero a mí lo que me interesa es mirar la gráfica de 15 minutos o la de 5 minutos para revisar dónde será mi entrada. En la gráfica de los 5 minutos parece que esta sería mi entrada más óptima, así que me voy en la parte inferior. En esta casilla voy a marcar aislado porque solamente quiero poner en riesgo una parte de mi capital y no todo, así que me voy a apalancar en 10x, que es más que suficiente, y le doy en confirmar. Ya que esta moneda viene en una caída, voy a apostar a que la moneda va a tener una pequeña subida para corregir, así que en la parte de abajo voy a marcar a mercado. Del lado derecho desplazo la barrita hasta la derecha. Esta es la cantidad de monedas con las que estoy entrando, este es el capital que estoy apostando y este es mi precio de liquidación, 0.2234. Si lo miramos en la gráfica, el precio tendría que bajar hasta aquí para que me liquiden la posición, cosa que no va a pasar, así que voy a abrir la operación y si vengo en la parte inferior, aquí ya aparece que la orden está ejecutada y está trabajando. Y para tomar ganancias, si bajamos, aquí tenemos en este apartado el take profit, es decir, tomar ganancias, y el stop loss para las pérdidas. Por lo general para esta estrategia no estoy usando stop loss, pero sí estoy tomando el take profit, promediando el precio a un aproximado donde me deje tomar unas ganancias de aproximadamente $10. Le doy en confirmar y si nos vamos a la gráfica, 24,70 está muy próximo. Básicamente en la siguiente vela yo podría tomar ya ganancias y de eso se trata, de no quedarme mucho tiempo en el mercado. Pero tú que vas a empezar a aplicar esta estrategia no necesitas poner tu dinero en riesgo, puedes entrar a Coinex y en la parte superior en futuros vienes a trading simulado. En la parte central te va a aparecer un botón donde vas a hacer
hacer clic para escribir cuánto capital deseas empezar a hacer trading. En mi caso yo he elegido $1000. Con esos $1000 vamos a aplicar la misma estrategia. Del lado izquierdo vamos a buscar las criptomonedas que han tenido mayores subidas o mayores bajadas, pero mirando la moneda PPUSDT que ha tenido casi un 9% de caída, este parece ser el momento donde va a crear una corrección. Así que en la parte de abajo selecciono lo mismo, vamos a aislado, nos vamos a un 10X, le damos en confirmar y vamos a irnos con un capital de 100 aproximadamente, le damos en comprar y le damos en confirmar. Automáticamente la operación me aparece aquí abajo y estaremos viendo los resultados en pantalla. Como puedes ver, de este lado tengo $1027 disponibles para probar la estrategia que te he mostrado en este video. En internet existen muchas estrategias y es muy difícil saber cuál funciona y cuál no, así que esta herramienta me va a permitir poner a prueba todas y cada una de esas estrategias y a lo largo de mis operaciones yo poder decidir cuál me funciona y cuál no, o poder estudiar qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien. De momento, si te interesa continuar ganando dinero por internet, en pantalla te dejo este método que estoy usando y que me está dejando buenas ganancias. Si te interesa, tienes el video en pantalla. Haz un clic para mirar la información.